Hola, saludos, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Disculpen que estoy acomodando aquí la cámara. Bueno, hoy les traigo un tema que yo había preparado desde hace mucho tiempo atrás. Pero este tema, cada vez que yo me sentaba a, a grabarlo, yo no podía porque mi mente se bloqueaba. Era uno de los temas que yo quería exponer de primero para empezar este canal, pero que va, no pude. Así que me di por vencida y dejé todo ahí tirado. Pero en estos días, revisando mis apuntes, encontré el tema y sentí que era el que iba a exponer, ¿verdad? Un tema que me llamó mucho la atención, que no lo había analizado tanto así, hasta cuando empecé a estudiarlo nuevamente y más a fondo, ya más tranquila, más calmada, y aquí estoy con ustedes. Así que yo le puse por título Las transformaciones duelen. Este tema se encuentra en Génesis 16 y Génesis 21. Nos vamos a dar cuenta que el nombre de Sara, aquí en esta historia, en Génesis, el nombre de ella es Sarai, pero el Señor se lo cambia por Sara. Sarai significa mi princesa y Sara significa madre de naciones. Y tenemos que el nombre de Abraham significa padre enaltecido y el nombre de Abraham con H intermedia significa padre de multitudes. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor también nos cambia el nombre. Así que la historia consiste en que sabemos que Sara era una mujer estéril. Ella no le podía dar hijos a su esposo. Y entonces Sara tiene una sierva llamada Agar y le dice a Abraham que se llegue a Agar para que puedan procrear un hijo. Las costumbres de antes, en esos tiempos, era que cuando la sierva tenía un hijo con el marido de su ama, el hijo no era hijo de la esclava con su amo, sino de la esposa, en este caso Sara y Abraham. O sea que no era hijo de Agar con Abraham, sino de Sara con Agar. Resulta que cuando ella llega, cuando Agar se embaraza, ella empieza a modelarle la barriga a Sara. Y llega un momento en que ya Sara, hablando como hablamos nosotros, se harta, ¿verdad? Y empieza entonces también hacerle cosas a Agar, aunque la Biblia no describe que tantas cosas le hacía, pero donde Agar decide irse de la casa es porque ya no soportaba más a Sara con las cosas que le hacía. Dice la Biblia que ella se sienta al lado de una fuente y en ese momento ella tiene un encuentro con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Dios. Pero esto tiene también su explicación, pero ahora mismo no voy a hablar nada de eso porque me quiero centrar en el tema. Entonces el ángel de Dios le pregunta a Agar, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Agar le cuenta lo que está pasando. Entonces le dice a Agar, regrésate a tu señora, ponte en sus manos y sé sumisa. O sea, haz todo lo que te diga sin problema. Que yo voy a hacer de ese niño una gran nación. Así que Agar se regresa. Todo aparentemente está bien, todo pinta bien. Sabemos que también que Dios le promete a Sara que le va a dar un hijo. Y Sara se ríe, porque es que ella no lo puede creer. Uno, porque es estéril. Y otro, porque a la edad que ella tenía, ya ella no podía tener hijos. Por eso es que el nombre de Isaac significa el que ríe. Con el tiempo se cumple la promesa y Sara tiene a su hijo. Pero ya Ismael está ya más grandecito. Y dice la Biblia que Agar se burlaba de Isaac. Esto era una cosa que tenía a Sara que ya no aguantaba, porque es que a nadie le gusta que se burlen de sus hijos. Y entonces ella habla con Abraham y decide que va a echar a Agar de su casa. En esta ocasión el Señor estaba de acuerdo con lo que Sara había dicho que iba a hacer con Agar. Y entonces Abraham, con el dolor de su corazón, acepta. Y lo único que hace es que en un cántaro o en un odre
lo llena de agua y le da pan para que se vayan y tengan con qué alimentarse el tiempo que durara eso ahí. Así que llega un momento en que esta agua y este pan se terminan. Y ya Agar, desesperada porque sabía que su hijo iba a morir, porque no tenían que beber ni que comer, dice la Biblia que ella coge al niño y lo mete debajo de unos arbustos y se sienta a cierta distancia para no morir a su hijo. Pero en el momento que ella se sienta, el niño llora. Y ese llanto lo escucha el ángel de Jehová, ¿verdad? Lo escucha Dios en el cielo. Y entonces le dice, Agar, ¿qué tienes? Toma a tu hijo y ponlo en tus brazos, porque yo he oído su llanto. Y en el momento que él le dice eso, más atrás le dice, yo haré de él una descendencia que no la podrán contar. ¿Ah? Entonces, cuando ya el Señor le dice eso a Agar, le abre los ojos y le muestra una fuente de agua. Ella enseguida coge a su niño y le da de beber. Recuerden que se estaba muriendo de sed ya el muchacho y le da de beber. Ahora, ¿qué les quiero yo decir con esta historia? ¿O qué les quiero yo mostrar con esta historia? Es que en el momento que Agar estaba pasando por ese sufrimiento, por esa angustia, por esa desesperación, es donde ella tiene un encuentro con Dios. En el desierto es donde nosotros tenemos ese encuentro con Dios. Es donde más nos acercamos al Señor. Es donde nosotros buscamos clamar a Dios. Ahora, Agar no había visto esa fuente porque Agar tenía su mirada puesta en el problema. Ella no tenía su mirada puesta en Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en los problemas, nosotros no podemos avanzar. Nosotros no podemos salir adelante y no podemos ver lo que Dios nos tiene ahí delante de nuestros propios ojos. En ese momento que yo les digo que yo quería hacer este video, yo no podía hacer el video. Porque era que a mí el problema que yo estaba viviendo no me permitía concentrarme, no me permitía mirar ni siquiera lo que Dios tenía preparado para mí. No pongas tu mirada en los problemas. Clama a Dios que Él te va a responder. Mira, Él usó esto para que Agar e Ismael fueran testigos de las injusticias. En este caso, mira toda la injusticia que se estaba haciendo con ellos. Su hijo estuvo hasta a punto de morir. Pero Dios es tan maravilloso que Dios no nos abandona. Eso te está diciendo a ti, mujer, que si tú estás pasando por un problema demasiado grande, donde ya tú no encuentras salida, donde ya tú ves tu futuro incierto, yo te quiero decir que no estás sola. Clama a Dios que Él te va a responder. Clama a Dios porque Él te va a oír. Él conoce tus lágrimas. Él conoce tu dolor. Él conoce la situación por la que tú estás pasando. E incluso en todo este desorden que había aquí, en toda esta situación que se estaba viviendo aquí, el Señor lo puede cambiar todo. No importa el desorden que tenga tu vida ahora mismo, por todo lo que está pasando. Donde Sara tomó la decisión que le dio la gana y no contó con Dios. Esto no era lo que Dios tenía preparado para ella. Donde Agar también hizo sus cositas, pero aún en medio de eso, el Señor estaba con ella. Con decirte que en la misma Biblia puedes leer que Agar le puso nombre a Dios. Dios que ve. Ese fue el nombre que Agar le dio a Dios. Dios que ve.
Y también se dice que Agar fue la única mujer que escuchó la voz de Dios. Mira qué privilegio. Así que yo te pido que tengas tus oídos abiertos a la voz de Dios. Agar fue una mujer bendecida. El Señor es fiel a sus promesas. Se cumplió la promesa que Dios tenía con Abraham, que iba a ser padre de multitudes. Se cumplió la promesa que tuvo con Sara de darle a su hijo y de ser madre de multitudes. Se cumplió la promesa con el hijo de Agar, Ismael, que él iba a tener su descendencia, una multitud que no iba a poder ser contada. Igualmente con Isaac, porque Isaac era el de la promesa. En estos tiempos nosotros podemos ver esas promesas. Y en tu vida también se pueden ver las promesas que Dios tiene contigo. Pero quita la mirada de tu problema. Quita la mirada de tu situación. No la mires a ella. Mira a Dios. Cuando tú clamas a Dios en medio de la desesperación, en medio del llanto, en medio de la angustia, tú vas a ver a Dios obrando. ¿Tú sabes por qué Agar no había visto esa fuente? Porque Agar tenía la mirada puesta en el problema. Y a veces cuando nosotros ponemos la mirada en los problemas, no vemos lo que Dios pone enfrente de nosotros. Todo este desierto por el que estaba pasando Agar, la iba a llevar a su libertad. Es allí donde Dios sale a tu encuentro. Y te voy a decir algo también. Es verdad que cuando tú estás pasando por el desierto duele y duele mucho. Pero después nos vamos a dar cuenta que era necesario pasar por todos esos procesos. Y te lo digo por mí. Era necesario que yo pasara por ese proceso, porque yo estudiando ahora este tema, yo me di cuenta que esos 5 años que yo pasé sin pisar una iglesia, eso me podía a mí enfriar y alejarme de Dios. Y ahora me doy cuenta que Dios no quería eso de mí. Porque si yo me hubiera quedado todavía viviendo, o estuviera viviendo con mi esposo y me hubiera quedado en ese mismo sitio, yo no iba para ninguna parte en las cosas del Señor. Gracias a Dios, ahora que estoy, mira, yo me he acercado más a Dios, como se los he dicho anteriormente, me he acercado más a Dios mucho más que antes. Yo ahora le estoy sirviendo al Señor, me estoy congregando. Y Dios me está permitiendo que yo haga estos videos donde hace años atrás yo no lo podía hacer. Así que esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Este mensaje yo te lo envío a ti, mujer, que estás pasando por esta situación, para que tú no sigas sufriendo poniendo los ojos en el problema. Mira a Dios. Clama a Dios, búscalo. Su palabra dice, clama a Dios y Él te responderá y te mostrará cosas grandes. El Señor está esperando que tú clames a Él. Pero para eso lo tienes que buscar y este es el momento. Búscalo, búscalo y tú verás que Dios te va a responder. No estás sola. Yo en ningún momento estuve sola. Aunque me sentí sola, yo me doy cuenta que Dios nunca me desamparó. Dios nunca me abandonó. Y aquí estoy. Aquí estoy hablándote ahora a ti. Estas son mis vivencias. Y te las quiero compartir contigo para que tú hagas lo mismo. Gracias al Señor,
Yo no me arrepiento por todo lo que yo pasé, porque Dios tiene propósito. Y este propósito se cumplió con Agar. Lo que Dios hizo con Agar y lo que Dios ha hecho y está haciendo conmigo, lo hace contigo también. Dejo con este mensaje, pero la decisión es tuya. Dios la bendiga y nos vemos con un próximo mensaje. Bye bye.